Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta primer charla de mi canal. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Camila Fernández Dota, los más allegados me dicen Cami. Soy de Uruguay, soy trabajadora social clínica y soy una persona que tiene diagnosticadas dos enfermedades autoinmunes. Actualmente tengo el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal llamada colitis ulcerosa y trombofilia. Y el tema que vamos a charlar y conversar hoy es sobre enfermedades autoinmunes y proyecto de vida. Y ustedes, los que no saben lo que es una enfermedad autoinmune, para aquellas personas que no lo conocen, que no conocen qué es, les cuento un poquito qué es una enfermedad autoinmune con mis palabras. Yo no soy médico, así que lo voy a tratar de hacer bien sencillo. Una enfermedad autoinmune es una afección del sistema inmunológico que afecta a nuestro propio cuerpo. A veces esa enfermedad puede afectar un órgano, como en mi caso la colitis ulcerosa afecta simplemente el colon, o puede ser una enfermedad donde el sistema inmunológico pueda atacar a distintos órganos, o sea, que pueda afectar a muchas partes del cuerpo. Hay muchas enfermedades autoinmunes. Yo voy a nombrar algunas de las que en este momento me acuerdo. Está la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide, el lupus, la esclerosis múltiple y está también la enfermedad, la psoriasis. Y dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es donde está la colitis ulcerosa, también hay una enfermedad llamada Crohn, que es una enfermedad que afecta todo el tracto digestivo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cuando llega el diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Nosotros, cuando recibimos el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, esta experiencia de recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica llega e impacta en la totalidad de nosotros como personas. Y esto trastoca dos cosas que son muy importantes. Trastoca nuestra identidad y puede romper o dejar en jaque nuestro proyecto de vida. ¿Y qué es un proyecto de vida? Bueno, acá les voy a mostrar una diapositiva que lo define. Un proyecto de vida es un plan, ahí dice la definición, es un plan que se traza a una persona para conseguir objetivos en la vida. Es un camino para alcanzar metas y nos ayuda a dar coherencia a nuestra existencia. A mí me gusta más pensar el proyecto de vida como un mapa que nos guía a llegar a determinados tesoros, no como los mapas de los piratas, sino un mapa que nos guía a determinados objetivos y que nos va mostrando el camino por el cual tenemos que ir para alcanzarlos. ¿Y qué pasa cuando este diagnóstico llega y rompe este plan de vida, este proyecto de vida? La persona empieza a sentir que pierde sentido la vida y a veces en algunas circunstancias se pierde el interés por vivir. Y esto es realmente algo muy doloroso, cuando se pierde el sentido el interés por vivir. ¿Y qué pasa? El diagnóstico hace que nos cuestionemos fuertemente sobre nuestro futuro, o sea, del futuro de nuestra vida, y también nos pone, ¿no?, de frente, nos pone de manifiesto el tema de la finitud de la vida, es decir, aparece el tema de la muerte. Y este cuestionamiento sobre la finitud de la vida, sobre el futuro, es algo que se da más como en la tercera edad, cuando uno habla con personas que están más en el final de la vida, con adultos mayores generalmente, son los que se hacen este tipo de cuestionamientos. Bueno, en mi caso, en mi historia de vida, yo me los hice a la edad de 20 años. Cuando tuve 20 años, actualmente tengo 38, cuando tenía 20 años fui diagnosticada, a raíz de un brote autoinmune que tuve, fui diagnosticada con lupus y trombofilia en ese momento. Entonces estaba en plena juventud y todo este cuestionamiento que se hacen los adultos, mucho más grande que yo en aquel momento obviamente, yo lo transité con tan solo 20 años. Y ahí todos mis planes y proyectos se pusieron en jaque, porque obviamente todos mis proyectos, todos mis planes y mis metas estaban enfocados al futuro.
ya sea quería, no sé, tener una pareja, tener hijos, estudiar, viajar, recibirme, ser una profesional, en fin. Y el diagnóstico hizo que todo esto estuviera en jaque. Y obviamente que cuando recibimos el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, todo nuestro futuro se ve amenazado y esa sensación de amenaza es terrible. Todos los que tenemos un diagnóstico de una enfermedad autoinmune, sobre todo en el inicio, que estamos como recién entendiendo lo que nos está pasando, la sensación de sentir un futuro amenazado es terrible. Y surgen un montón de preguntas, al menos les cuento las que yo me hice. Por ejemplo, ¿podré estudiar? ¿Podré ser mamá? ¿Podré tener una familia? ¿Podré trabajar? ¿Qué va a pasar conmigo en un futuro? ¿Qué va a pasar con todas estas metas y planes que yo tengo a mis 20 años? En fin, es un podré, qué podré, no podré. Y este cuestionamiento varía según la historia de vida de la persona. Esas fueron algunas de las preguntas que yo me hice. En el caso capaz que de vos, de tú que estás del otro lado, te hiciste otras preguntas. ¿Por qué? Porque depende mucho de la historia de vida y de lo que hayas transitado antes del diagnóstico. Y también aquí aparecen, en estos cuestionamientos, aparece el tipo de tratamiento al que te tienes que exponer, aparece también cómo evoluciona la enfermedad y se atraviesan dos variables que no son, vamos a decir, no son insignificantes, son muy importantes y son la variable socioeconómica y el acceso a servicios sanitarios. Dependiendo de los recursos que tengas, recursos socioeconómicos, y dependiendo de tu acceso a los servicios de salud, el tipo de pregunta y el sentimiento de tener ese futuro amenazado va a variar. No es lo mismo una persona que no puede acceder a servicios sanitarios o que no puede costearse su medicación que una persona que sí lo puede hacer. Nosotros sabemos muy bien que a veces la medicación hace una gran diferencia en los brotes autoinmunes. ¿Y qué pasa? Toda esta situación, de estos cuestionamientos, de esta amenaza en el futuro, hace que este proyecto de vida se rompa y la sensación que uno tiene es como que queda suspendido en el aire. Es una sensación de no saber qué hacer, de no saber qué decisiones tomar y también uno se cuestiona cómo llevar una vida que no gire en torno a la enfermedad. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que en un momento yo veía que todo era cita médicas, análisis de sangre, tenés que ir a consulta, la medicación, que yo estaba anticoagulada en ese momento, tenía que hacerme siempre análisis de IRR para ver el tiempo de coagulación, que estuviera todo como dentro de los parámetros para no tener otros problemas que generaba también la medicación. Entonces yo tenía 20 años y vivía en el médico, vivía en consultas y yo intentaba, bueno, que mi vida no girara en torno a mi enfermedad. Y ahí, en mi caso, yo creo que a muchas personas les pasa también, aparecen muchísimos miedos. ¿Miedos a qué? A la dependencia, a que nos pase algo y tener que depender de otro. Miedo al rechazo, al abandono. Sabemos que algunas veces cuando suceden estas circunstancias en parejas, generalmente cuando la mujer es la que se enferma, el hombre es el que abandona. Y bueno, y ese miedo también es real, aparece. Miedo al aislamiento social. ¿Por qué? Porque si estoy enferma y no puedo ir a reuniones de amigas, no puedo viajar, no puedo asistir a determinadas actividades, empiezo a aislarme. Y este es un miedo también real que las personas con diagnóstico de enfermedades crónicas transitan. También miedo a todos los cambios que la vida puede generar en nuestros aspectos económicos, laborales. También miedo a los cambios físicos. En mi caso, cada vez que yo he tenido un brote, mi físico se transforma, bajo muchísimo de peso, aparecen algunas cosas en la piel, en fin, dependiendo de la patología es lo que pasa también. Entonces ese miedo a cómo esta enfermedad va a ir cambiando y va a ir afectando mi aspecto físico. Y también los efectos secundarios de la medicación que tiene un efecto en mi aspecto físico muchas veces. Y ahí entramos directamente en un proceso llamado duelo. Duelo que creo que es una de las cosas duras de la enfermedad, es transitar por ese duelo. ¿Por qué? Porque tenemos
un duelo no solo por la pérdida de salud, sino que también por el proyecto de vida que creamos y que ahora sabemos que no va a ser igual. Y eso es un caminito, un transitar por el duelo, es algo que tenemos de intentar no hacerlo solos, pero es un tránsito que tenemos que hacerlo sí o sí. Y acá, entre que tenemos duelos porque sabemos que hay un duelo por el proyecto de vida, hay un duelo por el tipo de tratamiento que estamos haciendo, hay duelos familiares, nuestra familia también transita un duelo, ahí es cuando hay un gran vaivén emocional. ¿Por qué? Porque tenemos unas subidas y bajadas emocionales muy fuertes. Y también porque nuestro proyecto de vida total o parcialmente se ha roto. Entonces se suma esto también. Cuando comienza a pasar el tiempo y comenzamos como a tomar conciencia de todo lo que la enfermedad está implicando, cuando empezamos como de a poquito a salir del duelo, comenzamos a darnos cuenta de que la enfermedad no necesariamente me está enfrentando a una muerte inminente. Y yo creo que ahí, cuando tomamos conciencia de esto, de que, bueno, esta enfermedad, ok, me hace daño, tengo momentos de remisión, momentos de empujes, o sea, de brotes de la enfermedad, me afecta, me genera ciertos síntomas físicos, pero no necesariamente, no quiero generalizar, pero no necesariamente me está enfrentando a una muerte inminente. Y ahí empezamos a hacernos una serie de preguntas como las que les voy a mostrar en la diapositiva. Por ejemplo, ¿qué es lo que me define? ¿Qué me define a mí ahora en esta nueva realidad? Okay, ¿qué me define a mí, Camila, ahora que tengo diagnosticada, por ejemplo, ahora que el diagnóstico que tengo es colitis ulcerosa y trombofilia? ¿Me define la enfermedad? ¿Qué cosas me definen a mí como mujer, como persona? ¿Y qué tanto he estado viviendo aquellas cosas que siempre quise? El diagnóstico nos lleva también a que nos preguntemos, bueno, ¿he estado viviendo la vida que realmente he querido hasta ahora? Son como preguntas que pueden aparecer. Y aparecen otras preguntas hacia el futuro, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora con esta realidad y qué quiero hacer ahora con mi vida, con esta nueva realidad? Y estas preguntas nos hacen tomar conciencia de dos cosas que han cambiado. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que después de la enfermedad cambiaron dos cosas en mi vida. Una, mi identidad. No fui la misma persona. Cambió. Muchas cosas en mí, en mi persona, cambiaron. Y segundo, por supuesto, cambió mi proyecto de vida. Y ahí empecé a tomar una serie de decisiones cuando salí de todo eso, cuando vi que, bueno, voy a convivir con esta realidad que tengo de salud, empecé como de a poco a juntar todos los pedazos de ese proyecto de vida que se había roto y los empecé a unir, a reconstruir. Y eso es lo que yo llamo el kintsugi autoinmune. Kintsugi, ahora le muestro la diapositiva, es una técnica hermosa, una técnica japonesa que consiste en que cuando algo se rompe, se une, pero en vez de unirse y tratar de tapar eso, la unión, ¿no?, con cerámica, se marca, se remarca con oro, ¿no? Como que realmente queda muy, muy distinto a lo demás. Y una de las cosas que me encanta de esta metáfora del kintsugi autoinmune es que la vida nos enseña, a mí al menos me enseña eso, ¿no? Que la vida es imperfecta, la vida a veces es injusta, la vida es imperfecta, pero eso no quiere decir que la vida no sea bella. Porque si uno mira la vasija que está ahí, es realmente muy hermosa, ¿verdad? Y entender esto, gente, a mí me llevó años. Tuve que hacer un proceso profundo de conocimiento interior y de un montón de cuestiones para poder aceptar esta nueva realidad y seguir viendo mi vida con ojos positivos y con una mirada, una nueva mirada sobre esta nueva vida que me estaba tocando vivir. Y a veces el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, si bien rompe ese proyecto de vida, a veces también nos permite, sobre todo para las personas que no tenían un proyecto de vida definido previamente, a por primera vez cuestionarse,
Bueno, cuestionarse sobre su proyecto de vida. Y con esto de que estoy contándoles, no quiero romantizar el hecho de tener una enfermedad, porque tener una enfermedad realmente no es nada lindo. Tener una enfermedad sabemos que tiene muchísimos desafíos, tiene muchísimas cuestiones anímicas, tenemos mucho dolor. Entonces no quiero romantizar el hecho de que la enfermedad nos permite, no. Estoy tratando como de compartir con ustedes, de explicarles que cuando se nos diagnostica una enfermedad, nuestra vida se va a transformar sí o sí. Más o menos, pero siempre se transforma. Entonces, ¿cuáles son algunos de los pasos o algunos como de los mojones en ese camino o en ese proyecto de vida que tenemos que reconstruir, que tenemos que tener en cuenta? Son, por ejemplo, tomar en cuenta qué cosas son las que a mí me apasionan en la vida. Pregúntate a vos, ¿qué cosas son las que te apasionan en la vida? Y esas cosas son las que tienen que guiarte a vos a construir ese nuevo proyecto de vida. No tenés que construir tu proyecto de vida en base a lo que la sociedad te manda o a lo que otras personas te están definiendo, sino lo que a vos te apasiona en la vida. Y habrá algunas personas que les apasiona la idea de construir una familia, a otros de ser un profesional exitoso, a otro de recorrer el mundo, de viajar, a otra persona será de vivir en una cabaña en la montaña o en el bosque. En fin, pueden ser millones de cosas distintas a que cada uno de nosotros nos apasiona. Pero lo importante es que cuando te construyas esos nuevos objetivos y traces ese nuevo futuro, tomes en cuenta las cosas que te apasionan, pero sobre todo que esas cosas que te apasionan te den tranquilidad, estabilidad y bienestar. El segundo punto para poder hacer esto es conocerte. Y cuando hablo de conocerse, de que la persona tiene que conocerse, hablo de que pueda mirarse, de observarse, pero mirándose desde una mirada amorosa, desde una mirada compasiva, para poder ver cuáles son todas aquellas fortalezas que tú tienes como persona y cuáles son todas aquellas debilidades que tú tienes, cuáles han sido tus logros en tu vida y también cuáles han sido tus errores. Pero no los errores para machacarte y reclamarte a ti mismo, sino como sabiduría para decir, bien, esta ha sido mi vida, estas son las cosas que voy a tomar para reconstruir este nuevo proyecto de vida. Voy a tomar en cuenta mis fortalezas, mis debilidades y las voy a trabajar. Entonces es muy importante observarse, conocerse, pero siempre desde una mirada amorosa y respetuosa. Después, un tercer punto, y que es muy importante es determinar tus expectativas. Es fundamental que puedas diferenciar cuáles son tus expectativas y cuáles son tus deseos. Es importante poder diferenciar esto porque si te construyes expectativas en base a deseos o a expectativas no realistas, vas a tener una frustración muy grande cuando veas que no puedes alcanzar determinadas metas o determinados sueños. Te comparto una expectativa que yo tenía antes de la enfermedad y que tuve que reconstruirla. Yo, debido a la trombofilia, tuve que esperar muchos años para ser mamá. Ser mamá implicó en un primer momento que yo trabajara en un proceso terapéutico la idea de ser madre y no de tener hijos. ¿Por qué? Porque yo en ese proceso entendí que mi deseo pasaba más que por poder parir un bebé, era ser mamá. Entonces, dentro de mis expectativas reales, de mi salud, sabía que capaz que la maternidad de manera biológica se podía concretar o no, y si no se concretaba, existía la posibilidad de que yo aún pudiera ser madre a través de la adopción. Entonces también me preparé por ahí para ser mamá. Mi idea era ser mamá. Actualmente tengo una hija biológica, pero mi idea de ser mamá continúa y bueno, tal vez en un futuro, dentro de un tiempo, pueda adoptar. ¿Bien? Porque mis embarazos debido a la trombofilia son de alto riesgo y implican una serie de cuidados que después de cierta edad se complica un poquito más, pero esa era mi expectativa y lo tuve que trabajar y tuve que entender que tenía que ser realista, no iba a poder, dadas mis circunstancias, cumplir con algunas ideas o deseos. Yo deseaba tener una familia muy numerosa y obviamente que lo puedo lograr teniendo en cuenta mi situación de salud
y manejando una expectativa real, por ejemplo, que puede ser a través de la adopción. Bien, es importante también identificar tus necesidades. Un plan de vida se construye en base a que vamos satisfaciendo necesidades. Obviamente que una persona que tiene hambre, que no tiene la necesidad básica de la alimentación cubierta, difícilmente pueda pensar en otras cosas. Entonces, importante que puedas agarrar a hacer una lista de cuáles son las necesidades que debes de cubrir para alcanzar después otras metas. Esto nos ayuda a ser muy realistas. Por ejemplo, si yo digo que quiero, no sé, viajar, que lo puedo hacer, pero no sé, quiero viajar durante 2 años, durante todo el mundo, capaz que no es realista porque la situación económica que tengo no me lo permite. Bien, entonces, bueno, poder generar un listado de cuáles son las necesidades que tengo, anotar todas las necesidades que tengo y jerarquizar las necesidades, poder hacer una lista donde priorizas determinadas necesidades para comenzar a reconstruir este proyecto de vida y después vas agregando el resto de las necesidades. ¿Bien? Esto ayuda mucho a ordenar también como las ideas y a ordenar las metas. Y después, por último, transformar todas estas ideas y estas necesidades en acciones. Y acá entra en juego como mucho la actitud proactiva de la persona. Sobre todo en querer actuar, en querer hacer. Y si bien las necesidades es importante que las tengas jerarquizadas para ver qué acciones debes desarrollar para poder cubrirlas y cumplirlas, es importante que en esto, acá en este momento cuando tienes que transformar tus necesidades en acciones, que puedas contar con terceros. Y ahí entra en juego la familia, los recursos estatales, las redes socioafectivas, es decir, amigos, vecindario, comunidad, que puedan de alguna manera atravesar este proyecto de vida que tú estás construyendo y puedan ser algo que colabore para que tú puedas satisfacer estas necesidades. Y esto, el poder trazarte un proyecto de vida, el poder lograr tener como una mirada hacia el futuro, es importante porque nos da esa sensación y nos favorece mucho nuestro crecimiento personal, pero sobre todo nos da coherencia y nos da un propósito a nuestra existencia. Que este propósito obviamente va a depender de cada persona. Es importante que cuando armes esta idea y construyas tu nuevo proyecto de vida o reconstruyas tu proyecto de vida, seas una persona que lo hace de manera flexible. Es decir, un plan de vida no puede ser rígido. ¿Por qué? Porque pasan cosas que hacen a veces que tengamos que detener la marcha, cambiar el rumbo, ¿no? En este mapa que yo les daba como ejemplo, ¿no? Buscar otros caminos o ver el recorrido que hemos hecho y qué tenemos que hacer. Entonces es muy importante que la actitud de nosotros frente a este proyecto de vida sea flexible, no puede ser algo rígido, ¿bien? Sobre todo para no presionarnos al punto de que nos genere mucho estrés y que ese estrés después se convierta en un disparador de un brote de la enfermedad. Y sobre todo es importante, y acá es un poco mi aporte, que puedas transitar todas estas cuestiones acompañado. Yo, lamentablemente, cuando tenía 20 años, lo hice sola porque no existían las redes sociales, porque no había, al menos en mi país, en Uruguay, el internet era muy caro, entonces no había información disponible como la hay ahora, y transitar esta serie de cuestionamientos, estos interrogantes en la soledad, es algo muy duro, es algo muy desesperanzador. Y mi idea de poder compartir todos estos conocimientos y de experiencias con ustedes es que no lo hagan solos, porque estar solos con un diagnóstico de una enfermedad es terrible. Yo no estaba sola tanto físicamente, pero sí soy la única persona en mi familia con un diagnóstico de 2 enfermedades autoinmunes, de toda mi familia amplia. No tengo amigos, o sea, amigos cercanos, en aquel momento no tenía amigos cercanos con diagnóstico de enfermedades autoinmunes, entonces yo me sentía muy perdida. Y en esto de sentirte perdido, con tantas interrogantes y con un futuro
que lo sentimos como amenazado, es muy peligroso para nuestra salud mental. Realmente no deseo que nadie esté transitando aquello que yo viví porque fue muy duro. Fue muy duro porque yo era una jovencita de 20 años. Hoy con 38 años, por supuesto, tengo otra postura y otra actitud frente a la vida y otros recursos, manejo otros recursos también. Pero en aquel momento lo hice de esa forma. Y qué mejor que podamos, a través de esto, de las oportunidades que nos brinda las redes sociales, el internet, de poder no transitar solo estas experiencias, de poder generar comunidad y sobre todo de poder construir en conjunto las respuestas a todas las interrogantes que se van presentando a lo largo de nuestra vida con una enfermedad. Así que nada, la invitación es que podamos seguir compartiendo, a que puedas seguir sumándote a todas las propuestas que tengas. Puedes hacerlo a través de la cuenta de Instagram que tengo o a través de este medio, para que si hay algún tema que te gustaría que pudiéramos profundizar, que pudiéramos intercambiar, yo estoy abierta a todo esto. Lo que es el diálogo me gusta mucho, como verán, me gusta mucho conversar. Los que me conocen personalmente saben que conversó hasta, como se dice acá en Uruguay, está por los codos, hablo mucho. Así que nada, espero que esta charla haya sido de ayuda, espero que puedas sentir que una lucecita más se abre en este camino y te pueda ayudar, aunque sea en algo pequeño, que sea de ayuda. Ya para mí es algo que me gratifica mucho y me motiva a querer seguir adelante con este proyecto que es ayudar a las personas con enfermedades autoinmunes. Así que nada, bueno, gracias y les mando un abrazo.